No puedo con esto. Soy humano. ¿Qué se supone que haga? ¿Es posible perdonar lo imperdonable? Hay momentos en la vida en los que el dolor que alguien nos causó parece demasiado grande. Una traición, una mentira, una decisión que rompió la confianza. Y entonces aparece una pregunta que pesa sobre el corazón. ¿De verdad es posible perdonar lo que parece imperdonable? En una escena muy poderosa de la serie The Chosen, vemos a Pedro expresar exactamente ese sentimiento. Pedro mira a Jesús y prácticamente le dice algo que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. No puedo con esto. Soy humano. Pedro está luchando con una herida profunda, porque entre los discípulos se encuentra alguien que representa todo lo que él despreciaba. Mateo, el antiguo cobrador de impuestos. Para Pedro, Mateo no era simplemente un hombre con errores. Era alguien que había traicionado a su propio pueblo. Alguien que había colaborado con el sistema que oprimía a su gente. Y ahora, ese mismo hombre estaba caminando junto a ellos, compartiendo la mesa, siguiendo a Jesús. Hoy, a través de esta historia, vamos a descubrir algo que puede cambiar profundamente nuestro corazón. Porque el perdón no es solo algo que damos a los demás. El perdón es uno de los regalos más grandes que podemos darle a nuestra propia alma. Bienvenidos a Fe en Aumento. Vamos a profundizar en la fe. Lo que hiciste no fue tan grave, pero el perdón verdadero no niega el dolor. Pedro mismo lo dice en la escena. Reconoce que Mateo fue responsable de mucho daño y en un momento de sinceridad admite algo muy humano. Sigo siendo el mismo hombre. Pedro reconoce su lucha interior y aquí encontramos una verdad importante. El perdón no significa que dejamos de ser humanos. El perdón significa que dejamos que Dios transforme nuestra humanidad. Para entender la lucha de Pedro, tenemos que comprender el contexto. En tiempos de Jesús, los cobradores de impuestos eran vistos como traidores. Trabajaban para el Imperio Romano. Recolectaban dinero de su propio pueblo y muchas veces cobraban más de lo que debían. Para muchos judíos, un cobrador de impuestos representaba corrupción, abuso y traición. Así que cuando Pedro veía a Mateo, no veía simplemente a un hombre, veía el recuerdo de una injusticia. Y esto es algo que también sucede en nuestra vida. A veces no nos cuesta perdonar porque alguien cometió un error. Nos cuesta perdonar porque ese error nos dejó una herida profunda. Tal vez alguien nos traicionó, tal vez alguien habló mal de nosotros, tal vez alguien tomó una decisión que cambió nuestra vida. Y entonces creemos que perdonar significa algo que en realidad no es cierto. Creemos que perdonar significa decir, lo que hiciste no fue tan grave. Pero el perdón verdadero no niega el dolor. Pedro mismo lo dice en la escena. Reconoce que Mateo fue responsable de mucho daño y en un momento de sinceridad admite algo muy humano. Sigo siendo el mismo hombre. Pedro reconoce su lucha interior. Y aquí encontramos una verdad importante. El perdón no significa que dejamos de ser humanos. El perdón significa que dejamos que Dios transforme nuestra humanidad. Uno de los momentos más profundos de esta historia viene de Mateo. Mateo comprende algo que muchas veces olvidamos. Dice una frase que contiene una gran sabiduría espiritual. No nos disculpamos para ser perdonados. Nos disculpamos para arrepentirnos. El arrepentimiento y el perdón no son lo mismo. El arrepentimiento es algo que nace del corazón de quien falló. Es reconocer el daño, es cambiar, es volver a Dios. Pero el perdón es algo diferente. El perdón es un regalo, un obsequio que la otra persona decide ofrecer. Nadie puede exigir que lo perdonen, pero sí puede elegir arrepentirse. Esto nos invita a hacernos dos preguntas muy importantes. Primera pregunta, ¿estamos esperando que alguien nos pida perdón para poder estar en paz? Porque si es así, estamos entregando nuestra paz a las acciones de otra persona. Pero Jesús nos invita a algo más profundo. Nos invita a descubrir que el perdón también puede ser una decisión del corazón. Y segunda pregunta, si nosotros hemos fallado, ¿nos hemos disculpado de verdad?
¿O solo lo hemos hecho esperando que inmediatamente nos perdonen? El verdadero arrepentimiento no exige nada, simplemente reconoce la verdad y se entrega a la misericordia de Dios. En otro momento del Evangelio, Pedro hace una pregunta muy famosa a Jesús. Le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro pensaba que estaba siendo generoso, pero la respuesta de Jesús Christ cambió completamente la forma de entender el perdón. Jesús respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Algunas personas interpretan esto como un cálculo, pero Jesús no estaba dando una fórmula matemática. Estaba enseñando un principio espiritual. El perdón no se trata de llevar una cuenta, se trata de tener un corazón abierto a la misericordia, un corazón que no vive atrapado en el resentimiento. Y cuando miramos la historia de los discípulos, vemos algo extraordinario. Cuando miramos la historia de los discípulos, vemos algo extraordinario. Jesús tomó a personas muy diferentes, a un pescador impulsivo como Pedro, a un cobrador de impuestos rechazado como Mateo, y los transformó. Eso es lo que hace la gracia de Dios. No ignora el pasado, lo redime. Hay un momento muy emotivo al final de esta escena. Después de toda la tensión, después de toda la lucha interior, Pedro finalmente decide dar un paso hacia Mateo. No porque el pasado desapareció, no porque todo se volvió fácil, sino porque comprendió algo más grande. El resentimiento mantiene prisionero al corazón, pero el perdón abre la puerta a la paz. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Tal vez hoy hay alguien en tu vida a quien te cuesta perdonar. Tal vez alguien te hirió profundamente. O tal vez tú eres quien necesita pedir perdón. Sea cual sea tu situación, recuerda esto. No confíes solamente en tu propio entendimiento. Confía en la gracia de Dios. Porque el perdón no nace solo de la fuerza humana. Nace del amor que Dios pone en nuestro corazón. Y ahora me gustaría invitarte a algo muy especial. Escribe en los comentarios, si así lo deseas, ¿hay alguien a quien necesites liberar hoy a través del perdón? No tienes que dar detalles. Solo escribe una palabra o una intención y oremos juntos. Porque cuando el perdón entra en nuestra vida, la paz de Dios también encuentra su camino hacia nuestro corazón.